Le doy ya la bienvenida a Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala. Presidente, gracias por estar con nosotros. Hoy no le vamos a preguntar nada de actualidad, nos vamos a abocar a la memoria de José Pepe Mujica y quería preguntarle, justamente, usted pudo verlo hace unas semanas, este video que recién estábamos exhibiendo es de principios de marzo, cuando usted viajó a Uruguay por la asunción de Yamandú Orsi y se encontró con Mujica. Cuéntenos cómo fue ese encuentro, cómo se dio, por favor. Efectivamente, fue el día 2 de marzo, al día siguiente de la toma de posesión del presidente Orsi. Yo había desde algún tiempo abrigado el deseo de encontrarme con Pepe Mujica. De hecho, yo invité al presidente Mujica a mi toma de posesión y hablé con él personalmente por teléfono en su momento. No lo pudo hacer por razones de salud ya en ese momento, pero aproveché la toma de posesión del presidente Orsi para ir a saludarlo y poder tener esta conversación con esa personalidad, con ese referente de la decencia y de la política de América Latina, porque su trascendencia y su presencia va más allá del progresismo democrático, es sencillamente un ejemplo de la política entendida como servicio público, de la decencia como fundamento de la gestión pública y de la humildad de alguien que entiende que la elección, el mandato popular no es sino una oportunidad de servir al soberano que es el pueblo. Presidente, usted cuando estaba haciendo campaña, justamente Pepe Mujica hizo un video apoyándolo, diciendo que aún no lo conocía, pero que sí había conocido a su padre, que había estado exilado en Uruguay, y lo apoyó a usted para esta campaña. ¿Cómo fue para usted recibir este espaldarazo de Pepe Mujica, que ha sido ya desde hace años un símbolo aquí en toda América Latina? Fue muy importante, fue una además agradabilísima sorpresa. Efectivamente, mi padre estuvo en el exilio en el Uruguay. Yo nací en el Uruguay gracias a la generosidad de la nación uruguaya que nos acogió durante esa época en la que mi padre y nosotros como su familia estuvimos viviendo afuera. Pero ya durante la campaña, para nosotros, como desde el momento en que organizamos este partido que se llama Semilla, es un partido joven, un partido nuevo, en donde la figura de Mujica siempre fue uno de los referentes indiscutibles en términos de su entrega, su decencia, su combinación de confianza y entrega a los fundamentos democráticos y a la justicia social simultáneamente. ¿Cree que Mujica termina siendo un ejemplo tan relevante en América Latina? Termina siendo un político tan fuera de serie, cuando quizás lo que él predicaba y la manera sobre todo en la que él vivía tendría que ser quizás lo más común. ¿Qué ha pasado que Mujica termina siendo la excepción y no la regla? Bueno, yo creo que ese es uno de los puntos que en general hay que tomar para hacer una reflexión sobre las razones por las que mucha gente se aparta de la política, se aparta de los políticos en América Latina, y es la medida en que existe una brecha entre la práctica, las palabras, entre los discursos y la forma en que la gente vive. Él ha sido uno de esos políticos en donde esa brecha no existía, donde era muy evidente que los principios que eran tan fuertes y expresados tan clara y sencillamente en su lenguaje eran además centro de su vida cotidiana, y eso le dio legitimidad, fuerza y proyección a su mensaje. Pero además es un llamado a la recuperación de la idea de que la política no pelea con la ética y que al revés,
debe ser el ejercicio de la ética el fundamento central del ejercicio de la política. Esta cercanía que él tenía también y que buscaba acercar la política a la gente, ¿cree que ha sido también la clave para que haya sido un político fuera de serie? Él ha pasado por todos los estadios, ha comenzado siendo una persona que estaba con los Tupamaros, que estaba en la lucha armada, en la lucha contra la democracia, estuvo muchos años preso en condiciones realmente inhumanas. Después volvió a la política, terminó siendo presidente e incluso eligió no tomar revancha, aprovechando de su puesto de presidente y tratar de condenar a los militares, algo que le ha valido varias críticas. ¿Cree que justamente esa manera de vivir y esa manera cercana al pueblo es lo que tanto todo el mundo termina valorando? Mire, yo creo que él ha sido una persona, en primer lugar, consistente a lo largo de toda su vida con sus principios. En segundo lugar, algo que él siempre afirmó, ha sido un líder que no tuvo tiempo para el odio y que no tuvo tiempo para resentimientos. Y entonces en cada etapa de su vida lo que iba haciendo era desarrollando su relación con la gente que lo rodeaba a partir de esa fe y de esa confianza en el ser humano que estaba como fundamento de su práctica de vida y de su práctica política, y que lo hacía un humanista de verdad. Y esa sencillez, esa inmediatez, esa falta de dobleces es lo que indudablemente lo conectaba con toda la gente. ¿Cómo cree que son los desafíos para un mandatario como es usted hoy en día, en un mundo que está tan crispado, tan polarizado? ¿Y cómo cree que puede servir el ejemplo que le ha dado justamente esto de no buscar revancha, de buscar concordia, conciliación? ¿Cómo cree que usted, que está ahora al ejercicio al mando de un país, u otros mandatarios pueden tomar de ejemplo del legado que nos deja Mujica? Yo creo que el primer ejemplo es el compromiso con los principios fundamentales con los que uno manifiesta cuando entra a las gestas políticas. Él nunca los dejó de lado. El principio fundamental que es sobre el que se construye la práctica política, principios de dignidad, principios de decencia, que son los que tienen que orientar no únicamente los discursos, sino los hechos, porque al final lo que queda de un político no son los discursos que se los va a llevar el viento, sino es el ejemplo de su gestión pública. ¿Qué es lo que hizo durante su gestión de gobierno? ¿Qué fue lo que dejó durante su gestión de gobierno? ¿Y cuál fue su vida a lo largo de todo ese proceso, durante y después de la gestión de gobierno? Y creo que Pepe Mujica es un legado, es ahora un tesoro para la política en América Latina y en el mundo, que nos recuerda de la necesidad de nunca separar la práctica política de esos principios y hacer de ellos la fortaleza para poder servir bien a las personas. Presidente, por último le pregunto, Mujica decía que él no quería ser recordado, que había que mirar para adelante, que el pasado no tenía mayor importancia. Sin embargo, sabemos que eso no va a ocurrir, que él será seguramente recordado durante mucho tiempo, sobre todo en nuestra región y también sobre los jóvenes, sobre quienes tenía gran ascendencia. ¿Por qué cree que se dio este acercamiento entre lo que podríamos decir una persona, un viejo común, un abuelo, y la juventud? Que la juventud en general no suele acercarse a la gente grande, a la gente que tiene experiencia. ¿Por qué cree que se daba ese vínculo tan especial? Porque los jóvenes veían en él el reflejo de los principios en el que los jóvenes creen y que los jóvenes aspiran a practicar o a implementar como principios para la vida en sociedad, que se pierde desafortunadamente en el curso de la vida, y no hablo únicamente de los políticos, hablo en general, y que sin embargo Pepe Mujica reflejaba
y rescataba y les hablaba de regreso y reforzaba esa visión de que un mundo mejor, un mundo optimista, un mundo sin cinismo, un mundo de esperanza es factible, pero tenemos que trabajar para él. Presidente, gracias por haber estado con nosotros. Era el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien nos acompañaba en vivo desde la ciudad de Guatemala. Gracias por haber compartido con nosotros el recuerdo de José Pepe Mujica. Muchas gracias.